Mira, acá en La Serena... Me gusta hacerme hablar de usted, ¿eh? Generalmente... El vino. Oye, aquí en La Serena generalmente se habla de grupos cerrados, de guetos. ¿Ya? De grupos cerrados y todo. En cuanto a todo, en cuanto, por ejemplo, los músicos tienen su espacio y no entra nadie más. No sé, pues en el teatro está tele y no entra nadie más. En la escritura, por ejemplo, ¿puede estar la sociedad de escritores y no entra nadie más? ¿O quién puede entrar a la sociedad de escritores? Yo primero tendría que preguntar, ¿cada uno de nosotros puede ingresar a jugar a primera división del Club Deportes La Serena? Yo creo que no, ¿no es cierto? Pero no es un poco... No, pero cada institución, no es que la esté defendiendo, pero yo quiero explicarlo un poco. Cada institución, y específicamente la Sociedad de Escritores de Chile, es la Sociedad de Escritores de Chile. Es decir, tienen que estar los escritores. Efectivamente, los escritores. ¿No es cierto? ¿Pero los escritores moldeados por la sociedad de escritores? No, está en todo el país, la institución más prestigiosa, donde han estado los más grandes escritores como Francisco Coloane, Donoso, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Gabriela Mistral estaban en vivo y eran miembros de la SECH cuando recibieron el premio Nobel de Literatura. Luis Enrique no de todas maneras, según la gente que esté a cargo, también quizás hace 30 años era diferente el espíritu que había al de ahora. Porque tú puedes ingresar a la Sociedad de Escritores de Chile cumpliendo los requisitos que corresponden y de acuerdo a los estatutos. Ahora, ¿cómo tú puedes ingresar? Teniendo una labor reconocida. Si no tienes el libro publicado, lo ideal es que tenga un libro publicado de poesía, narrativa, teatro, que sea literario. Porque Pinochet puede tener todos los libros que quiera, pero nunca ingresó, ni lo ingresaremos post-morte, todo lo demás, nunca. ¿Hay gente de derecha en la sociedad? Sí, hay algunos bastante recalcitrantes, diría yo. Te puedo nombrar uno, por ejemplo, Pablo Casi, que es un escritor de San Felipe, que ha estado muchas veces, lo he invitado muchas veces acá yo, pero es un escritor de derecha, pero es un escritor, y uno tiene que reconocer. Borges también era un tipo de derecha, y sin embargo se le reconoce en la literatura. Ahí hay que reconocer el trabajo literario. Los aspectos políticos, a veces, uno puede tener su diferencia, pero no puede dejar de desconocer la capacidad literaria que tiene cada persona. Entonces, para ingresar a la Sociedad de Escritores de Chile, tú tienes que tener un libro publicado. Si no tienes un libro publicado, como te digo, además que eso no lo aprobamos nosotros, lo aprueban en Santiago, en una comisión donde estudia efectivamente. También no se trata de escribir aquí cuántas personas tienen mucho dinero y publican un libro a tiro. No es esa la cosa, tiene que tener calidad literaria. En segundo, si no tiene el libro publicado, que sería una limitante, puede tener una labor reconocida durante 5 años en diario, en revistas, concurso, todo lo demás, tú lo muestras y decir, yo he trabajado en esto, porque no llegaré a decir, yo soy escritor, yo soy pintor, soy músico. No, tiene que tener una base también. Pues entonces, es por eso, digamos, que la Sociedad de Escritores de Chile tiene sus estatutos como toda otra organización, y eso no indica que sea tan cerrada, sino que hay que cumplir, el que cumple. ¿Y qué pasa con los escritores, por ejemplo, que no quieren estar ahí como en la palestra, como que para todos lo vean, quiere ser un escritor under, quiere ser el típico escritor que, por ejemplo, no sé, se le tacha de alcohólico, porque los escritores, digámoslo así, son de repente tienen ese ¿cómo se podría decir? Claro. Son alcohol, se drogan. ¿Tú te has drogado alguna vez para escribir? No, nunca te has fumado. No tomo, ni fumo, me encantan las mujeres, pero no, si tengo que tomar, tomo en una reunión especial, un asadito, no he fumado nunca, pero eso no. Pero por ejemplo, un escritor así, que fuera así, puede con ese perfil de que si es escritor, ¿por qué no? ¿Quedaría dentro de la sociedad de escritores? ¿Sí? ¿No se le discriminaría? De ninguna manera, hemos tenido muchos curados, así que no. Por ejemplo, Jorge Telián, un gran escritor que creo que merecería el Premio Nacional de Literatura, sin embargo casi murió alcohólico, y tantos otros. ¿Tristán Altagracia? Tristán no tomaba mucho después, antes tomaba un poco, pero no tomaba mucho. ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas un gran escritor, que yo creo que al final, a mi modo de ver, logró darle en la beta no esa poesía cerrada, hermética, que nadie la entiende, como algunos libros iniciales que él escribió, sino que yo me quedo con la poesía de Punitaqui, Los pueblos de Punitaqui, la poesía más, el taxi nocturno, el libro, es decir, mucha poesía que se identifica. Yo creo que aquí escribir difícil es muy fácil, escribir fácil y sencillo, la difícil sencillez, como decía Miguel Barnet en Cuba. La difícil sencillez, eso es lo que cuesta, identificarse con la gente, que la gente te entienda con un lenguaje común, no simplista, sino que sencillo, simple, que la gente se siente identificada con lo que tú estás escribiendo. Pero eso se le reconoció a Tristán cuando estaba vivo, eso mismo que estás diciendo tú, porque yo
escuché a varios compañeros de él que hablaban pestes de Tristán y por lo menos se avergonzaban de estar sentados compartiendo una copa con él. Sí, pero cuando estaba vivo todos querían estar con él. No, estoy diciendo al revés. Claro. Al revés. O sea, él estaba, yo estuve compartiendo en lugares con gente con la que él trabajaba y a mí me dijeron, o sea, a mí me da vergüenza estar con él. Yo creo que Tristán Altagracia es un gran escritor, un escritor que vivió y que murió muy lamentablemente en la miseria absoluta, sin agua, sin luz. Yo estuve el día que murió, estuve ahí. Tú sabes que yo trabajo, yo nunca solamente ando en la televisión y en el diario, he sido candidato, he sido escritor y todo lo demás que soy, pero yo trabajo por ahí y yo hago desinfecciones, matando arañas, ratones, ese es mi trabajo. Y por lo tanto muchas veces le iba a desinfectar la casa y me encontré con él y ese es mi trabajo. Entonces Tristán Altagracia fue un gran escritor. Cada uno tendrá su opinión, su genio, cada uno tiene su genio. Y el viejo era idiota a veces, decir te saludaba, no te saludaba, pero no importa, eso es lo de menos. Él dejó un trabajo literario y eso es lo que debe importar. Y debe tenerse el respeto por último, porque él vivió como un escritor y como un poeta. Insisto que cada uno tiene sus cosas, si no somos tan perfectos, a uno le puede caer bien, a otro mal. Y si alguien tiene la opinión de él, a veces a ti te saludaba muy efusivamente y después te hacía la desconocida en la calle, pero eso es muy serenes, pero no, también hay que hay algunos vecinos me saludan un día y otros no. Claro, sobre todo si sale en la tele te van a saludar mucho y después te echan de la tele y no te saluda nadie. Oye Luis, te voy a preguntar algo. ¿Qué es la transliteración? ¿Tú sabes lo que es la transliteración? Explícame cómo. En términos de literato, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que se han inventado tantos términos. Pero transliteración existe. Creo que transliteración es cuando tú tomas un texto de otro escritor y lo llevas intertexto. Intertexto. ¿Sí? Puede ser también ocupado transliteración, es lo mismo, ¿no? Sí. Pero no entre comillas, porque en el fondo lo haces tuyo. Sí, pero eso es perfectamente lícito si tú le pones las comillas, si le pones negrilla, lo destaca que por ejemplo, yo pongo una canción en mi libro ahí, y la canción no es mía, pero yo la utilizo, la ocupo y la pongo entre comillas en negrilla, o sea, está diciendo claramente que no es tuya, pero eso se usa de muy antiguo, el intertexto. Y el intertexto. Pero eso vas a otra cosa, ¿no? No, es que me equivoqué, no era la transliteración, era el intertexto. Claro. El intertexto. Donde se han incorporando textos de otros escritores. Mira, yo he escuchado, yo no leí poesía de Tristán Altagracia, pero sí he escuchado comentarios de escritores que me han dicho que él ocupaba mucho el intertexto, que abusaba del intertexto. Bueno, pero puede ser un recurso que a lo mejor él abusó. ¿Cuál es tu opinión de eso? No, yo creo que, mira, aquí nada se hace la nada. Siempre, por último, si se utiliza bien, a mí está bien. Yo esos libros, en algunos lados, algunos libros míos, yo le pongo, cuando dicen prohibido fotocopiar, en mecanografiar, ojalá que me lo copiaran, lo sacaran fotocopia, lo vendieran pirata, toda la cosa. Así que, pero como te digo, los textos al final, nada se hace la nada y todo lo que pueda servir para un texto, para mejorarlo, es perfectamente lícito siempre y cuando se destaque de esa manera que no es tuyo. No lo haces propio, indiscutiblemente, porque es de otra persona. Pero eso ocurrió siempre. Mira, Neruda, cuando escribe 20 poemas de amor, léelo, busca ahí. Hay un poema que después tuvo que mejorarlo porque dicen que era una copia total de este escritor, se me fue el nombre, bueno, pero era un escritor muy famoso, y después tiene que ponerle, qué sé yo, de que más o menos era de ese escritor. Más o menos. Sí, fíjate en el texto que está 20 poemas de amor. Entonces siempre ha ocurrido. Hay un escritor que plagió un libro, no hace mucho, en Perú creo que fue, completo, sin cambiarle absolutamente nada. Es un plagio. Es un plagio. ¿Te fijas? Pero que tú ocupes un intertexto, una pregunta, una frase, un poema, es lícito, la narrativa sobre todo, la narrativa. La poesía es un poco más difícil, que ahí puedes incorporar la música, en fin, pero en narrativa es normal eso que ocurre. El intertextos, no es que estés copiando ni plagiando nada, sino que está intertextos. Acá en La Serena y en la cuarta región, en el fondo, yo no sé, lo que he podido como visualizar un poco de los escritores, la música, todo, es súper condescendiente con la región. No hay ninguna crítica. O sea, no hay música que critique la región, no hay escritores que... yo no conozco, no sé si tú conoces algún escritor que critique, por ejemplo, la región.
Porque, no sé, generalmente en la gran ciudad igual hay escritores que son contraculturales y van contra lo que se está en el fondo haciendo. Ahí es como ese equilibrio de los que están en pro y los que están en contra. Aquí no pasa eso. Sí. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que en el país hubo un periodo en tiempo de dictadura que se complicó mucho. Aquí no había más crítico literario que Valente, el cura Valente, y no había más. Lo que él decía era, lo que él levantaba tremendamente era eso, y el que lo hundía, lo hundía. Entonces yo creo que aquí se perdió un poco la crítica a nivel, en todo sentido, porque además nadie podía opinar de nadie, si no te mataban. Entonces en la literatura... ¿Hay miedo todavía? Pero es que hay gente que ya no vive se hizo una cultura, ¿me entiendes tú? Una cultura. Entonces, pero yo no creo que sea tan así. Yo fíjate que normalmente hacía comentarios literarios, crónicas literarias en el diario El Día.